Muchas gracias, amigo Vicente, por tu presentación y amabilidad, y a todos ustedes de nuevo por su asistencia a este ciclo. Bueno, el otro día alguien me preguntaba pues, qué zona íbamos a ver hoy o el día próximo. Es difícil moverse por el centro, pues efectivamente es un espacio restringido, pero después he tenido que improvisar unas zonas o unos itinerarios más bien y ver lo que hay interesante ahí. Claro que quedarán muchas cosas de las que no podremos hablar, pero creo que todas las más interesantes sí. Y en ese sentido el recorrido de hoy pues va a ser, como ven, muy atractivo. A grandes rasgos se trata de cubrir el llamado primer cinturón de ronda o circunvalación, más o menos. De modo que nos vamos a mover ahí siempre echando nuestra vista atrás, es decir, mirando a nuestro pasado, más o menos próximo o más o menos remoto, a través de unas imágenes encantadoras, algunas de ellas ciertamente de calidad deficiente, pero en todo caso tengan la convicción de que lo que proyecto aquí son las mejores imágenes existentes en los ficheros, en los archivos, en los libros que he consultado. Un buen sitio para empezar ese recorrido pues es este, archiconocido por todos, las Torres de Serranos, una fotografía de 1900, por lo tanto muy antigua. Vean ustedes, estamos justo en el arranque del puente de Serranos, justo a mi espalda, de la fotografía, quiero decir. Y, en definitiva, bueno, pues el tráfico abrumador que hoy en día soporta más o menos esta zona simplemente no existe, una tartana por aquí, un carro por allá, la imagen inconfundible de las torres, algunos pequeños detalles han cambiado en ello, pero evidentemente en aquel entonces, en el pasado, todavía en la actualidad, un referente, un icono verdaderamente descriptivo de la ciudad de Valencia y precisamente la puerta de entrada de los visitantes ilustres, grandes personalidades, reyes, nobles, etcétera, que llegaban a la ciudad, generalmente entraban por las Torres de Serranos. Saben ustedes que Valencia está amurallada, de todo eso vamos a hablar hoy bastante, claro, y en definitiva, bueno, un entorno, como digo, absolutamente emblemático de la ciudad. Damos un salto en el tiempo y nos vamos a otro espacio muy conocido. Naturalmente todos adivinamos de inmediato que esta fotografía ha sido tomada justo desde lo alto de las Torres de Serranos. Si no han subido, se los recomiendo, es una visita realmente interesante. Y bueno, lo que vemos ahí, en gran parte de la fotografía, la calle del Conde de Trenor, calle Conde de Trenor. La fotografía no es antigua, pero bueno, unos cuantos años sí que han caído desde entonces, 1955. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, en primer término y a la izquierda, pues vemos el puente de la Trinidad, vemos, por supuesto, el cauce del río, cuando seguía siendo río, en definitiva, o espacio de uso plurivalente, podemos decirlo así. Vemos, curiosamente, pues que la calle de Conde de Trenor, toda circunvalación, de hecho, era una calle de doble sentido. Ven ustedes que hay coches arriba, coches abajo. Bueno, debería utilizar el singular, porque yo solo veo un par de coches o poco más. Tranvías, eso sí, que daban toda la vuelta. El 5, el tranvía número 5, convertido en el autobús número 5 actual, evidentemente. Y si cruzamos un poco la fotografía y el espacio, pues una imagen inconfundible para todos, actual, pues vemos la fachada del Colegio de San Pío V, sede del Museo de Bellas Artes, como saben ustedes, con algún pequeño detalle, yo no puedo citarlos todos, no hay cúpula, claro que no, se había derribado evidentemente y fue reconstruida, como saben, en fecha cercana. Otro guiño a los expertos, que lo son todos y mucho más que yo, sin duda, pues verán una torre que emerge justo en el centro de la fotografía, en lo que es el final del paisaje que tenemos aquí, que es la torre del Palacio de los Ripalda, que obviamente volveremos a contemplarlo más adelante. Una imagen definitiva entrañable, desde la cual, pues evidentemente han transcurrido unos años, aunque no demasiados, muchos, recordamos esa imagen vivida en primera persona. Si seguimos un poco más adelante,
Vemos esta otra imagen entrañable. Bueno, respecto a la arquitectura, pocos cambios que reseñar. Afortunadamente se ha mantenido, lo cual ya es un logro. La plaza del Temple, fotografía espléndida, de calidad, fecha 1880. Observen un tranvía y observen la particularidad de que ese tranvía está tirado por caballos. Es decir, los tranvías eléctricos pues aparecerán poco después, pero en este caso, 1880, hay tranvías, pero tirados por caballo, y bueno, el efecto es el que ustedes ven por ahí. En definitiva, muy interesante el entorno y el recuerdo. Como lo es igualmente, en este caso la calidad, me temo, deja bastante que desear, pues esta curiosísima fotografía. No existe otra y por lo tanto era esto o nada. Y yo quería que lo vieran. Quería que lo vieran porque hay muchas ideas interesantes ahí. En primer lugar, es una fotografía muy antigua. Hablamos de 1880. Y está tomada desde el centro del Puente del Real. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, pues los dos casalices con los santos que siguen subsistiendo, etc. Y una imagen un poco extraña. Hay una gran puerta. Bueno, ¿esa puerta qué es? Esa puerta es una de las muchas puertas que existían, casi todas desaparecidas, en las antiguas murallas de la ciudad. Y entonces puertas que se podían cerrar mediante unos portalones o lo que procediera y que han desaparecido, como digo, prácticamente casi todas, con un par de excepciones. Bueno, lo que tenemos aquí es la llamada Puerta del Real, evidentemente, que desaparece y que a todos nos recuerda algo, ahora lo citaré más adelante, pero en definitiva, una última referencia, también un guiño. Vean ustedes que el Puente del Real es muy estrechito. Claro que sí, es estrechito, es un puente del siglo XVII, es un puente que sufrió los efectos de la riada, y es un puente que en la remodelación urbanística importante, en muchos sentidos posterior, se amplió en su calzada muy considerablemente, porque el tráfico lo demandaba así, etc. Y, evidentemente, respetando la configuración general del puente y, por supuesto, las piedras antiguas y tal. Pero, bueno, esta imagen sencillamente no existe. Ahí me he permitido traerles un grabado muy antiguo, dedicado en este caso a la plaza de Tetuán. La fecha en que fue realizado este grabado es 1830, no hay fotografía todavía, y quería que lo vieran porque ahí tenemos una serie de referencias muy interesantes. En primer lugar, ese edificio que destaca de una forma, yo creo que muy evidente en primer término, pues naturalmente el convento de Santo Domingo. Convento de Santo Domingo con la configuración más o menos, con pequeños cambios, que sigue existiendo en la actualidad. La fachada, conocidísima por todos, Capitanía General, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente data de esta fecha anterior. Observarán la torre de planta cuadrada, torre campanario. Observarán esa cúpula central, evidentemente hoy en día, en el término de la iglesia de San Vicente, de ese convento, cuya visita recomiendo totalmente. La plaza de Tetuán, no necesito decirles dónde está, la tienen ustedes claramente a la vista aquí, una plaza de forma irregular, triangular, con el Palacio de Cerveró enfrente, más o menos con la configuración actual, y no busquen los edificios de Bancaja, simple y llanamente porque no existen. Una última referencia muy importante, y este ha sido uno de los criterios que me han llevado a seleccionar esta imagen, es la presencia de las murallas. Vean ustedes, en primer término, en la parte baja de la fotografía, pues evidentemente un trozo de muralla que daba toda la vuelta periférica, coincidiendo más o menos con esa circunvalación. Lo que tenemos en la parte inferior izquierda, pues son huertas, evidentemente, del propio convento y, por lo tanto, pues un espacio acotado, pero sobre todo la muralla. Muralla dotada de una serie de puertas, como decía, la mayoría desaparecidas, y con sus almenas, etcétera, con su construcción de cierta calidad, de cierta altura, etcétera, desde un punto de vista defensivo. Murallas cristianas del siglo XIV, más o menos,
arriba o abajo, pero bueno, construidas o iniciada la construcción en esas fechas que acabo de mencionar. Seguimos dando un paso, seguimos estando en la Plaza Tetuán, pero evidentísimamente en una imagen bastante más moderna que la anterior, en este caso 1920. Bueno, un tráfico abrumador, evidentemente, llena la plaza, como ustedes verán, y por lo tanto una imagen pues un tanto insólita. Claro, la inmensa mayoría de los edificios que tienen en todo lo que es la parte importante de la fotografía central simple y llanamente han desaparecido, siendo sustituidos por edificios modernos, no así los que tengo más a la derecha, que evidentemente forman parte del conjunto del convento de Santo Domingo, una puerta preciosa, espléndida del siglo XVI, renacentista, muy interesante, por donde tiene lugar el acceso, no actualmente en plan visita y tal, pero bueno, el acceso más notorio, digamos, a todas las instalaciones del convento sucedían por ahí. Vean algún tranvía en la lejanía, el Puente del Real, como saben ustedes, bueno, parte al final de la fotografía y giramos a la derecha y cruzamos el Puente del Real. Es decir, todo esto ha prácticamente mantenido su vigencia, salvo la inexistencia prácticamente total de tráfico y los peatones, donde el invento de los pasos de cebra y otras zarandajas naturalmente son mucho más recientes. Ahí la gente cruza por donde le apetece y no pasa absolutamente nada. Sigamos adelante. Y seguimos también con un grabado que he considerado también interesante que ustedes vieran. El grabado corresponde a la llamada Puerta del Mar, es el título del grabado, fecha de ese grabado 1830. No hay fotografía porque todavía no existe esa herramienta. Y vemos la Puerta del Mar ahí que nos recuerda, pongan las comillas que quieran, a la Puerta del Real que hemos visto anteriormente. Es decir, aquella permitía el acceso una vez se cruzaba el Puente del Real, que está ahí desde el siglo XVII, permitía el acceso cruzando la muralla pues al interior de la ciudad, y esta exactamente lo mismo. Cruzando por esta puerta se podía acceder a lo que hay justo detrás. Y justo detrás vemos una zona con la que sí que estamos familiarizados ya. Vemos la zona correspondiente a los jardines de la Glorieta, parte central y derecha de esta imagen, parte izquierda el parterre, es decir, todo eso existía, no con la configuración actual, por ejemplo. Vemos incluso, bueno, pues lo que fue el principio, no todavía busquemos que no existía, de la futura calle de la Paz, en el fondo, y sobre todo, atención, a la izquierda vemos un trozo de edificio que ya existía en esta época, porque es anterior, finales del XVIII, que corresponde a la aduana de Valencia, actual juzgados superiores de justicia de la comunidad. Por lo tanto, un tema interesante. Visto ese tema, no busquemos más cosas, que no las hay. Vemos ahí el tramo de murallas, vemos efectivamente las almenas correspondientes, a la izquierda, a la derecha de esa puerta principal, importante, y, en definitiva, puerta que permitía, no lo he dicho, oiga, la anterior está claro, la Puerta del Real, pues los que venían de los jardines del Real, los que venían un poco del norte, etcétera, o de las zonas periféricas, pues entraban en la ciudad por aquí. ¿Quién entraba o salía por esta puerta? Pues simplemente se lo digo, los que deseaban llegar hasta el mar o los que venían desde el mar, desde los poblados marítimos, que eran municipios, por cierto, independientes en estos tiempos. Bueno, ahora una foto que es una primicia absoluta, jamás se volverá a hacer una foto como esta, que es el derribo de la muralla. Momento en el que es derribado la muralla, en este caso concreto, tardó años, claro, 1870. 1870, fecha, insisto, de la fotografía, y bueno, pues ven ustedes cómo se derriba esa muralla con el trabajo de un puñado, media docena, a lo mejor de obreros, y la presencia de centenares de público que aplaude entusiasmado ese derribo de murallas que iba a permitir la expansión de la ciudad posterior. Bueno, los suelos son de tierra todavía aquí, etcétera, todo lo que ustedes quieran, y evidentemente pues se derriba la muralla por motivos puramente urbanísticos y por motivos de expansión de la ciudad. Se podía haber conservado, pero evidentemente hubiera sido tremendamente complicado desde todos los puntos de vista.
El tema es, se derriba la muralla hacia mediados del 19 y, en este caso, la fotografía tomada en 1870. Claro, demos un salto en el tiempo importante, y bueno, lo que vemos ahí, una vista aérea, evidentemente, por lo tanto, tomada de una avioneta, se trata de una fotografía moderna, la fecha es 1958, y ese es el aspecto de lo que tenemos por aquí. Ahí vemos un montón de cosas interesantes, que claro, yo no les voy a detallar una por una porque no acabaríamos nunca, pero el centro de la fotografía está en la parte inferior, evidentemente, y es inconfundible para todos, pues es la Puerta del Mar. ¿Qué es la Puerta del Mar? La Puerta del Mar desapareció durante un tiempo y luego se repuso, etcétera, etcétera. Es distinta a la Puerta del Real que hemos visto, se le parece, pero es distinta. Y esa Puerta del Mar, erigida después de la Guerra Civil, pues evidentemente tiene la configuración que tenía la Puerta del Mar histórica, que estaba exactamente en ese lugar. Una rotonda, una zona jardinada, etcétera, tráfico por aquí y por allá, el edificio de la aduana clarísimamente, los jardines de la Glorieta todavía con una configuración, bueno, yo diría con alguna diferencia, pero cercana a la actual. El parterre ahí está configurado perfectamente bien. El arranque de la calle de Colón, pues ahí lo tienen ustedes en la izquierda, ya lo veremos. Y tienen esos 4 edificios realmente espléndidos que forman parte de esa rotonda, a mi izquierda, en definitiva, parte inferior de la fotografía, que son 4 edificios modernistas bellísimos, tanto sus fachadas exteriores como los vestíbulos, escaleras, etcétera, tal. Si tienen ocasión, pues echen una ojeada en algún caso que pasen por ahí. Bueno, también interesante, sigo en el mismo sitio, pero ahora nos acercamos un poco más, prácticamente a la misma fecha, 1960, para ver que prácticamente está todo ya tal como lo conocemos en la actualidad. Digo prácticamente, porque evidentemente en el lado inferior derecha, pues ahí no hay nada, y actualmente hay unos edificios, como saben ustedes, construidos con posterioridad. Los edificios de Bancaja, en aquel entonces, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, pues lo tienen ustedes al fondo, inconfundibles. Los edificios que hacen esquina con la calle de la Paz son fácilmente reconocibles y, en definitiva, todo se parece bastante. Observen algunos tranvías en la parte derecha de la fotografía y observen, esto es curioso, observen ustedes pues que hay unos vehículos, modelos propios de la época, por supuesto, que están dando la vuelta a la puerta, en definitiva, pues en lo que sería pues una rotonda, utilizando el lenguaje actual. Esto es interesante porque hasta recientísimamente no ha sido así. No ha sido así. Es decir, no era rotonda. Y hace muy pocos días, leí en el periódico, se recupera la rotonda de la Puerta del Mar en el sentido que tienen ahí, lo cual hace prever algún problema o alguna, en definitiva, incidencia entre los que vienen por la parte de la derecha y los vehículos que están tomando la rotonda. No debería haberla, porque evidentemente la rotonda tiene prioridad, como sabemos los que conducimos, pero evidentemente pues, durante años y años y décadas pues, ha estado funcionando de otra forma y alguna incidencia seguro que se produce. Sigo adelante, y sigo adelante por otro entorno de la zona, familiar para todos, sin duda alguna, como es la calle de Navarro Reverter. Fotografía de la calle de Navarro Reverter en 1915. Vean ustedes el tráfico abrumador que existe, es 0,0. Bueno, pues esta pequeña tartana que existe por ahí, poco más, con un edificio tristemente desaparecido, como muchos de esas zonas. Habían edificios realmente muy interesantes, una verdadera pena que se hayan perdido. La calle en cuestión con ese carril evidentemente de tranvía en este caso, y que hoy en día fue inaugurado la semana pasada como un carril para autobús, en definitiva, digamos, a contrasentido de lo que es el tráfico en esa calle, que es justo desde donde tenemos el principio de la fotografía hasta el fondo, hasta coger la Plaza de América, Gran Vía y compañía. Bueno, todo eso está cambiando, evidentemente, en la actualidad.
Esto no necesito decirles lo que es, un edificio perfectamente conocido por todos ustedes, el edificio de la aduana, construido, como digo, en finales del XVIII, en definitiva, un edificio neoclásico enorme, de dimensiones, es el edificio más grande en Valencia, en ese sentido, de muy buena calidad arquitectónica, interesante, una joya, con ornamentos de tipo escultórico, como esas esculturas que tengo dedicadas al rey Carlos III en la parte alta, en la derecha. Vean ustedes también pues, la existencia de una primera planta, una segunda planta noble, etcétera, con esas molduras de arcos curvos o arcos triangulares alternativos y, en definitiva, un lujo, un edificio realmente importante. Vean ustedes algún tranvía, vean ustedes algún borriquillo por aquí o por allá, vean ustedes coches de punto a nuestra izquierda, vean ustedes cómo viste la gente en esa época en la que estamos, de principios del siglo XX. Y nos asomamos finalmente a la calle de Colón. Tengo a mi espalda la Puerta del Mar y simplemente, bueno, pues hacemos una fotografía, quien la hiciera, pues de toda la calle de Colón, tomada desde el final de esa calle. Ya iremos paseando por ahí y, bueno, en todo caso, vean algún detalle. En primer lugar, aquí todavía un tramo importante de esa calle, el suelo es de tierra. El adoquín vería más tarde y el asfalto no digamos. Pero en este caso todavía estamos en los inicios. En la parte de la derecha vemos, bueno, pues algunas edificaciones que no sabemos situar muy bien, obviamente desaparecidas en su totalidad. Ahí había una casa de socorro, una casa de asistencia a lactantes, que yo recuerdo, y alguna otra cosa más. Y luego una cantidad de edificios preciosos, preciosos, en la parte de la izquierda, que lamentablemente, en su inmensa mayoría, han desaparecido totalmente. Apenas queda nada, al menos en esta zona, de lo que hubo en su momento. Sigamos por esta calle de Colón, en todo caso, y nos encontramos, dando un poco la vuelta para hacer la fotografía, nos encontramos con este cruce, estos señores que pasean pues, por la vía del tranvía, tan anchos, ni aceras ni nada, pues evidentemente marcan el sentido de esa calle, que se inicia en esa Puerta del Mar, o termina en esa Puerta del Mar, y se iniciará en un lugar que ya veremos. Y vemos ahí, curiosamente, un chaflán interesante en la parte de la derecha de la fotografía, con un edificio realmente precioso, que lamentablemente también ha desaparecido, hace muchos años de ello, ha desaparecido. Se trata de un cruce, de un chaflán emblemático, calle de Colón, calle de Sorní. El edificio en cuestión ha sido sustituido por un edificio absolutamente a olvidar que tenemos ocupando ese lugar. No me lo confundan con que si cogemos la calle de Sorní, muy a la derecha de la fotografía, giramos y seguimos un poco abajo, 10-15 metros, mal contados, la Casa de los Dragones, que felizmente sigue estando ahí, y digo felizmente porque es una joya, evidentemente, del modernismo valenciano, obra de un excelente arquitecto de esta ciudad. Sigamos adelante. Esto nos costaría mucho decir lo que es, salvo por la configuración. Seguimos estando en la calle de Colón y lo que vemos ahí tan extraño porque nada de eso existe ya, es nada más y nada menos que la plaza de Pinazo, o de los Pinazo actualmente. Ahí tienen la plaza de los Pinazo, de modo que en la parte central derecha, edificios modernos y relevantes en la actualidad, en la parte que hace ángulo, pues un gran centro comercial que lleva muchos años metido ahí, tras los derribos correspondientes, y en la parte de la derecha también edificios derribados y sustituidos por esos bloques realmente anodinos y despersonalizados que vemos en la actualidad. Sigamos adelante. Otro enclave interesante, que sin duda todos ustedes reconocen con facilidad, estoy básicamente en la calle de Colón, seguimos estando ahí, pero un poco más cerca, digamos, de su principio, y en este caso lo que vemos simple y llanamente es el cruce entre Colón y Lauria. Colón va a ras de la fotografía, en la parte baja,
y la Auria justo la tenemos enfrente, dirigiéndose hacia el centro, iniciándose la calle Lauria, como todos sabemos muy bien, en la actual plaza del Ayuntamiento. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos ahí? Pues un edificio que existe, en definitiva, con algunos cambios, pero que felizmente se ha conservado durante mucho tiempo. Eso fue sede, si la memoria no me falle, y espero que no, del Banco Comercial Transatlántico, en los años 40, 50, por alguna otra entidad bancaria posterior, y actualmente por una empresa dedicada pues a hardware y software en esa misma esquina, tremendamente abarrotada siempre de jóvenes comprando la última novedad en ese campo. Bueno, lo que sí que no existe, y algunos de ustedes no lo recordarán, felizmente, les digo, es lo que tengo muy a la derecha de esta fotografía. A la derecha de esta fotografía tengo el Colegio de los Niños de San Vicente, que era una gran institución benéfica, bueno, donde recogía niños huérfanos, en fin, con algún problema social, y donde existía incluso, recuerdo ese dato, pues un cine en el que la chiquillería de Valencia pues nos dábamos cita ahí los sábados por la tarde o domingos para ver alguna película de la época. Sigamos adelante. Esto es inconfundible. Se trata de la calle de Pascual y Genís, fecha temprana, la fotografía es excelente, 1920. Vean algún automóvil, pocos, vean algún carro, bastantes, vean peatones deambulando de aquí para allá, vean alguna tienda, ese motores y transformadores que hay ahí, clarísimamente vemos el cartel, ha estado muchos años ahí, posteriormente sustituida por una tienda de artículos para el campo. Valencia fue una ciudad agrícola hasta antes de ayer, como quien dice, y entonces no tenía nada de extraño esto. En el centro de Valencia, pues un comercio que vendía herbicidas, insecticidas, abonos, en fin, todo este tipo de historias. Y luego, pues algunos de los muy buenos edificios que se conservan ahí felizmente, como ese banco que hace esquina Chaflán, en toda esa zona, evidentemente, las construcciones de extraordinaria calidad son un lugar común. Sigamos avanzando por la calle Colón y antes de entrar en detalles, pues una foto de perspectiva pues me parece muy interesante. Una fotografía aérea, por supuesto, fotografía aérea que fue tomada en 1920 y que nos permite, bueno, echar una ojeada y, bueno, perder algunos minutos tal vez, pues recordando lo que hay o lo que no hay en todo esto. Bueno, ven ustedes en el centro de la fotografía, no hay duda ni pérdida para nadie, la Plaza de Toros, ahí la tienen, en la calle de Játiva, ya llegaremos. El principio o arranque de la calle de Colón, pues ahí lo tienen. Al lado de la Plaza de Toros, esquina con Játiva, Ruzafa, enfrentando Colón, un edificio horrible que hay ahora y que ahí todavía no existía. A la derecha de la Plaza de Toros, en esta fecha, claro, ya construida la Estación del Norte, ahí la tienen, con su fachada espléndida, formidable, irrepetible, con todo lo que es el parque de los trenes, las vías, etcétera, y las diferentes salidas. Hombre, si buscamos las salidas, lo que nos llama la atención es que todo lo que tengo en la parte alta de la fotografía son, en su mayoría, espacios de huerta. De modo que una zona verdaderamente atestada de edificaciones con una densidad terrible. El Parque Central, espero, paliará eso en buen sentido, pero ahí tenemos todavía tal. Creo que podrán situar, seguro todos, pues el entorno de las calles de Castellón y Alicante, que ahí sencillamente es un gran espacio vacío, cero construcciones, eso va a ser construido con posterioridad, y en una esquinita al final pues arranca lo que es ya la parte actual del barrio de Ruzafa, la moderna, digamos, un poco, ¿no? La parte histórica. Bueno, ahí tienen perfectamente bien la calle El Auria, todavía la pueden ver aquí, efectivamente, y después la continuación hacia la derecha. Si nos alejamos un poco, pues obviamente lo que encontramos
El segundo cinturón de ronda está en ciernes ahí, todavía no perfectamente dibujado, y lo que encontramos en toda la parte más superior de la fotografía son casas por aquí y por allá, generalmente de no demasiadas alturas, aisladas, y generalmente conviviendo con espacios de huerta en activo. Sigo adelante. Esta imagen es muy interesante, es una fotografía realmente preciosa. Corresponde al cruce de Colón-Ruzafa. ¿Cuál es Colón? Pues justo lo que ocupa toda la fotografía. Es decir, estamos en Colón, calle 1, número 1 y número 2, izquierda y derecha, etc. Naturalmente, por ejemplo, empezando por la derecha, ese edificio simplemente no existe ahora. Se ha sido derribado y otros muchos que estamos viendo. Vean ahí que la calle de Colón tenía una configuración urbanística muy comedida, con un cierto atractivo. Eran casas modestas, porque esto eran las afueras de Valencia, como quien dice, ¿no? De modo que eran casas modestas, salvo en su tramo final, donde abunda ya las aportaciones de lo que es el 19, en fin, el carácter de todo lo que es las nuevas tendencias o corrientes arquitectónicas en la ciudad. Tranvías de ida y de vuelta. Evidentísimamente la calle Colón era de doble sentido, y ahí lo tienen ustedes. ¿Y qué es lo que tengo a la derecha? Saliendo ya de la fotografía. Pues lo que tengo es la calle de Ruzafa. ¿Y qué es lo que tengo a la izquierda? Pues saliendo también de la fotografía, lo que tengo es la calle Ruzafa. Les digo este nombre para que ustedes lo sitúen, pero evidentemente los nombres, sobre todo los de la izquierda, han variado, en fin, hasta la infinitud, de modo que no voy a mencionar nada de todo eso. Paseo de Ruzafa, Calvos Hotel, etcétera. Es decir, han habido muchos cambios ahí, pero realmente el entorno está perfectamente claro, de modo que seguimos teniendo calles de doble sentido, evidentemente, con los inconfundibles tranvías ocupando la parte central, generalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigamos. ¿Esto qué es? Pues esto es la calle de Ruzafa que acabo de mencionar, la de la izquierda. Es decir, al final de esto que estamos viendo aquí, algún edificio podemos adivinar incluso, la plaza del ayuntamiento actual. ¿Conforme? ¿Y qué es lo que hay en esta calle? Bueno, es una calle curiosamente animadísima en comparación con la calle de Colón. Estamos hablando, en todo caso, pues de 1930, es decir, es una fecha antigua, son casi 90 años, y evidentemente, oiga, pues un tráfico aquí sí intenso, gente por todos lados, no hay pasos de cebra, por supuesto, y edificios pues que algunos han permanecido y otros han desaparecido. Entre los que han permanecido, una ojeada a la izquierda, ese edificio más oscuro, en ladrillo vista, de color oscuro. Ahí vivieron unos billares en la época de nuestra juventud, durante mucho tiempo, etc. Y luego distintos cambios. Pero sobre todo, en mi memoria al menos, pues lo que yo recuerdo de esa calle es la abundancia de teatros de todo tipo que teníamos ahí. O sea, el Ruzafa, el Serrano, etc. La lista era casi interminable, que obviamente todos ellos, sin excepción, simplemente han desaparecido. En algún caso sustituidos por cines y en otro caso por comercios más o menos irrelevantes, lo cual es una pena, evidentemente. Calle de Játiva, desde los comienzos de la calle de Játiva, a nuestra espalda tengo el arranque de Colón, evidentemente, a nuestra izquierda está clarísimo, ahí tienen ustedes el edificio soberbio, vaya, de la Plaza de Toros. Hay muchas banderitas en la parte alta, de modo que esa tarde probablemente hay corrida, y eso explica pues la presencia de mucho público por ahí, en el espacio de taquillas, en fin, lo que sea. Tráfico prácticamente inexistente, las vías de tranvía que observo, una ojeada de atención a todos los edificios que vemos en la parte de la derecha de la fotografía. Edificios de 3, 4 alturas, no queda ni uno. Todo eso ha sido sustituido, felizmente diría yo en este caso, en su mayor parte por lo menos, por edificios de una importancia realmente notable. A continuación hay un espacio hueco y a continuación vemos un edificio con una torrecilla, evidentemente, Instituto Luis Vives. Por lo tanto, la imagen inconfundible.
y un poco más para allá, casi en el centro de la fotografía, casi en el horizonte lejano, pues la inconfundible también torre campanario de San Agustín. De modo que ahí tenemos toda una serie de elementos históricos en la situación en que se encontraban en este caso, que estamos hablando de los años 20. Claro, aquí damos un salto y pasamos al año 1936. 1936 y, por lo tanto, bueno, un año de recuerdo evidente para todo. Los edificios que hemos visto en el anterior, del 20, ya no existen. Han sido sustituidos por estos de distintos estilos. Hay algún edificio de eco, hay algún edificio de tipo casticista, etcétera, tal. Y, sobre todo, mucha atención, hay un edificio notable, importante, que vemos incluso el nombre, para que nadie tengamos duda, en la parte de la derecha, saliéndose ya casi de la fotografía, el Hotel Metropol, que estuvo en funcionamiento felizmente con visitantes muy distinguidos en todos los casos. Vemos ahí una cierta acumulación de tranvías, de gente en las aceras contemplando algo, bueno, pues algún desfile o lo que quieran ustedes imaginar en la época. Hay algún hueco donde hay una librería hoy en día, pues ahí no existe nada. El edificio de la esquina, la Unión y el Fénix, pues ya está construido. Vean ustedes el águila que sobrevuela todo en la parte más superior y, por supuesto, vemos perfectamente San Agustín al fondo. ¿Esto desde dónde está tomado? Bueno, esto está tomado desde, evidentemente, la parte de San Agustín y es una fotografía más moderna que la actual. Evidentemente, estamos ya en los años 60 y, bueno, pues vemos ya una imagen que empieza a sernos ya familiar con la actualidad. Plaza de Toros y Estación del Norte serían los dos edificios emblemáticos. El arranque de la calle Bailén, pues ahí lo tienen ustedes. Los edificios modernos o anodinos del fondo, pues evidentemente ahí están, prácticamente sin cambios. Más o menos la misma época, también en los años 60, en este caso una fotografía aérea. Vean los detalles, es decir, prácticamente, no todo, pero en su inmensa mayoría, todo lo que estamos viendo ya corresponde a la actualidad. Vean el arranque, calle Játiva en la parte inferior, hacia la izquierda, el arranque de la calle de Colón, saliendo también hacia la izquierda, etcétera, formando ángulo con lo anterior, y a nuestra derecha, en el extremo, en el ángulo, pues evidentemente correspondiendo a las grandes vías. Por lo tanto, ahí tenemos toda una serie de elementos interesantes a considerar en este caso. Corrijo algo que acabo de decir, porque la calle que tienen ustedes a la derecha no es Grandes Vías, sino Cirilo Amorós, como todos sabrán. Ha sido un pequeño lapsus por mi parte. Las Grandes Vías están también, claro, obviamente a la derecha, prácticamente casi fuera de la fotografía. De nuevo, una imagen moderna. Bueno, todo lo que existe ahí, prácticamente, con algún ligerísimo cambio, pues lo conocemos. Obviamente un cambio es el uso del espacio vallado de la Estación del Norte, aparcamiento de coches, tal, todos nos acordamos de eso. La gente deambulando por aquí o por allá, alguna fuente obviamente desaparecida y tal vez la única diferencia notable, bueno, los tranvías se van modernizando, vean ustedes, por lo tanto pues hay ya una actualización, estamos hablando de los años 60 y tal vez el elemento desaparecido, no sé si felizmente, pero bueno, una cierta memoria sí que guardamos de él, es ese edificio de forma imprecisa, irregular, que hay justo delante de la Plaza de Toros, bueno, pues dedicado a taquillas y atenciones al público, en fin, y demás. Me ha parecido interesante asomarme un poquito por la calle de Rivera, por lo tanto estamos en la calle de Játiva y bueno, torcemos, y ahí tienen ustedes Rivera, calle de Rivera, año 1933. Sobre todo para recuperar una imagen que muchos hemos olvidado,
en este caso la correspondiente al Cine Capitol, que hace muchos años ya que no funciona. Luego estuvo cerrado mucho tiempo, luego un comercio que parece que no le ha ido del todo bien, y bueno, pues en este momento pendiente de alguna utilización digna. El sitio es realmente formidable y bueno, pues es interesante. Ese edificio era muy interesante, sobre todo por la fachada y la configuración arquitectónica que respondía al racionalismo holandés. Ladrillo vista, de color rojo, etcétera, del que tenemos otros buenos ejemplos en la ciudad de Valencia, tal vez uno de los más notables, o sin duda más conocido por todos, sería la Finca Roja, que ya veremos en alguna ocasión, pero hay más, ¿eh? Y en todo caso, pues bueno, por fuera esa configuración, pero por dentro algún elemento de Art Nouveau, como altorrelieves, alguna escultura, etcétera, que felizmente se han conservado, aunque están relativamente inaccesibles para el público en general. Sigamos adelante, sabemos dónde estamos, seguimos estando en la zona, en la calle de Játiva, pero nos desconcierta un poco todo esto. Claro, es que da un salto en el tiempo, porque lo que no puedo hacer es andar con el tiempo y con el espacio en forma paralela. Aquí doy un salto en el tiempo y me voy efectivamente a 1900. Fotografía de 1900, ahí tienen la Plaza de Toros, espléndida, inconfundible, pero no está la estación, claro que es posterior. En consecuencia, lo que vemos, incluso algún tren, esa pared, ese muro blanco, etcétera, etcétera, ¿esto qué es? Estos son simplemente las vías de salida de la estación del norte, que estaba, como ya hemos dicho aquí, en la plaza del ayuntamiento. Y por lo tanto, cuando salían de la estación, pues cruzaban por aquí, cortaban la calle Játiva, pasos a nivel y lo que ustedes quieren imaginar, y seguían, evidentemente, con su destino hacia Madrid o hacia Barcelona, que eran los dos destinos principales. Foto curiosa, de una tremenda calidad, en este caso, que corresponde a la Plaza de Toros, fecha también antigua, 1906, Plaza de Toros inconfundible, pero corresponde a un espacio un tanto curioso, y tan curioso, eso ha desaparecido, claro, eso ya no existe. Pocos años después dejó de existir y corresponde pues, a todas las instalaciones auxiliares de la plaza, es decir, toriles, atención médica, etcétera, tal, lo que quieran imaginar, estaba todo más o menos por aquí, simplemente como podía contemplar pues, este señor con la capa y el bombín que vemos en el fondo de la fotografía. Nueva y última ya de las fotografías de ese entorno, interesante. Naturalmente una vista imprescindible de lo que es la estación del norte, por lo tanto 1920, hacía muy pocos años que había sido concluida, bueno, un edificio realmente soberbio, como pocos, un edificio realmente muy importante, trascendental, en lo que es la historia de la arquitectura valenciana, en todos los sentidos, bellísimo, bellísimo en muchos aspectos, con unos efectos ornamentales, interiores, exteriores, etcétera, realmente inigualables y dignos de todo cuidado. Ven ustedes que está vallada con la misma valla que evidentemente ostenta en la actualidad, tras algunos cambios o actualizaciones, y bueno, realmente prácticamente inalterada tal como la conocemos, una valla soberbia de hierro macizo, etcétera, realmente muy importante. Nada que decir del interior, sigo estando en 1920, bueno, precisamente muchos trenes no se ven, pero bueno, habían pocos en aquella época, y bueno, ahí vemos las vías, los andenes, evidentemente, y esa cubierta verdaderamente deslumbrante para la época. Hoy en día eso está resuelto, pero entonces era un reto constructivo, arquitectónico, de ingeniería, realmente muy, muy importante. 1920, algún tren que entra y algún elemento más que veremos ahora. Salgamos fuera y fuera vemos una imagen tan atractiva como esta, una fotografía de muy buena calidad,
evidentemente correspondiendo al estacionamiento o espacio lateral del edificio central de la estación, calle Bailén, en otras palabras, donde han habido cambios, algunos edificios han desaparecido, pero muchos felizmente se han conservado y por lo tanto con un cierto sabor. Vean ustedes el vallado de hierro al que acabo de aludir, vean ustedes un taxi con la inscripción taxi y vean ustedes otro taxi, en este caso una tartana, que evidentemente está ahí con exactamente la misma finalidad. Es decir, que alguien de los que llega a la estación en este momento, pues coja el taxi vehículo si le apetece, o coja la tartana si le apetece, o es lo que hay. Volvemos al interior. Bueno, vean ustedes cómo eran los trenes, olvídense de los actuales. Bueno, pues eran trenes a carbón, evidentemente. En fin, tremendamente cutres, incómodos en todos los sentidos. Todos recordamos esa época. Y sobre todo, para los cierta perspicacia, vean ustedes algo que ha desaparecido y del cual yo personalmente guardo muchos recuerdos personales, muchos es muchos. Vean ustedes al fondo, apenas un tramo chiquitín de la pasarela. Pasarela que nos permitía conectar, a pie, evidentemente, pues lo que eran las grandes vías, la Gran Vía de Germanías en particular, pasar por encima de todo el entramado de vías y aterrizar en Ramón y Cajal, al otro lado. Por lo tanto, eso ha existido durante muchos años. Actualmente existe, me hace un gesto Vicente que agradezco, pues el paso subterráneo, pero nada que ver, Vicente, en ningún sentido. Actualmente remozado y adecentado, y creo que ya destruido en parte, respecto a eso que fue hace un par de semanas, bueno, grafitis, indigencia, todo lo que queramos imaginar. Yo de la pasarela, insisto, guardo muy buenos recuerdos, pese que había que ascender unos cuantos tramos, pero bueno, en la edad que teníamos entonces eso no importaba demasiado. Una anécdota a la historia, que también está ahí y forma parte de todos nosotros. Y bueno, tenemos una fotografía de 1934. Inconfundiblemente la calle Bailén, en el fondo, a la izquierda, la calle Játiva, hacia la derecha, toda la fotografía, y ahí nada más y nada menos que 3 o 4 servidores aguerridos de un cañón apuntando a la avenida, evidentemente, que conduce a la plaza del Ayuntamiento. Bueno, esto es el 34. 34 fue un año de gran agitación social, huelgas, en fin, incidentes múltiples, temor de que los incidentes fueran a más, y evidentemente hubo una ocupación militar de muchos lugares estratégicos en los momentos más álgidos del tema. Y claro, en el mismo contexto, diferente, han pasado unos años, pero bueno, vean ustedes esta foto única e irrepetible de un bombardeo. Año 1937, fotografía tomada por el que realizaba el bombardeo, o algún ayudante, evidentemente, y el objetivo de ese bombardeo, evidentísimamente, era la Estación del Norte, por razones fáciles de entender. Muchas de las bombas caen en las vías, alguna de ellas suelta en la parte norte, en definitiva en todo lo que es espacio de huerto ya, al menos en el momento de la fotografía, hoy en día obviamente. Vean, es interesante aquí, primero, el arco de circunvalación. Ahí lo tienen la parte inferior de la fotografía, con la plaza de toros, la fachada de la estación, etc. Luego ven una calle que sale en diagonal desde el extremo inferior, recta completamente. Luego el tramo es la pasarela que acabo de mencionar y luego sigue recta, más o menos, todavía no está construida del todo. Bueno, esto es evidentemente las grandes vías, la de Marqués y Turías y Germanías por un lado y la de Ramón y Cajal y Fernando el Católico por otro. Y vean ustedes un tercer anillo, que son 2 líneas rectas trazadas a tiralíneas en la parte superior, recta por la izquierda, un ángulo recta hacia la derecha,
¿Y eso qué es? Bueno, pues con los cambios, que han habido muchos, eso es el segundo cinturón de ronda o camino de tránsitos, en la terminología normal. Y bueno, pues tienen ustedes efectivamente el camino de tránsitos y lo que sigue por toda la parte de Giorgetta y compañía hacia la derecha. Naturalmente, el cruce correspondiente, olvídense del puente de Giorgetta, que es muy posterior. Oiga, pues pasos a nivel con cadenas y guardabarreras y lo que queramos imaginar, porque los trenes tienen que salir por ahí. Por lo tanto, con las molestias o efectos consiguientes. Regresamos un poco a la fachada para ver esta vista, que me parece muy interesante. Bueno, vean ustedes el Instituto Luis Vives, inconfundible en primer término, el vallado de la estación, el edificio del Monte de Piedad que tenemos por ahí, o Previsión, edificios formidables a nuestra derecha, el edificio de la Unión y el Fénix en construcción todavía en esta época, estamos hablando de 1920, la plaza del Ayuntamiento que ya se va configurando y felizmente para quien hizo la fotografía, pues nada menos que el Miguelete, etcétera, tal, Santa Catalina y todo lo que tenemos al fondo. Es decir, ahí está todo. Y bueno, tranvías, automóviles, etcétera, tal, que nos ayudan un poco a centrar la atención en la configuración urbanística y humana de aquellos años. Un detalle puramente anecdótico, pero bueno, tiene cierta gracia. Me costó mucho de encontrar la fotografía y les aseguro que no hay otra mejor. Y esa me pareció interesante. Ahí vemos, oiga, es más de lo mismo. No, más de lo mismo no, es muy posterior. 1986. Anteayer, como quien dice. 1986. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Hombre, pues vemos un gentío, vemos tal, el espacio, evidentemente, interior de la estación. Y si nos fijamos un poco, ya digo, la fotografía no tiene una gran calidad, una mascleta. Durante algunos años, como ahora estamos en las fechas que estamos, pues no está mal ese recuerdo, pues se disparó una mascleta en ese espacio también. Creo recordar, se plantó una falla durante algunos años. Y he leído, a raíz de la fotografía, pues que a la gente le gustaba mucho, porque miraba hacia el norte y veía la mascleta de la plaza y luego daba media vuelta y veía la mascleta de la estación, de modo que 2 por el precio del 1. Bueno, por razones de seguridad eso fue suprimido poco tiempo después y se acabó esa posibilidad. Fotografía absolutamente entrañable, la calidad es evidentemente, bueno, a olvidar, pero es la mejor que hay, es eso o nada. Y bueno, ¿qué es lo que vemos ahí? Bueno, en primer lugar un título, Calle de Játiva. La verja que tenemos a la derecha, como muchos de los presentes sabrán mucho mejor que yo, pues evidentemente el Instituto Luis Vives. Y delante, en esa acera, por lo tanto en la calle de Játiva, ahí donde estamos, realmente paradas de autobuses interurbanos. Estamos hablando, en definitiva, de 1930. 1930. Ven ustedes el autobús en cuestión, que nada más y nada menos va de Onteniente a Valencia y viceversa, y para ahí. Y la gente llena este autobús totalmente. No solo eso, sino unos cuantos, atrevidos o inconscientes, pues se van arriba. Entre ellos este señor con corbata y tal, un poco incómodo de ocupar ese lugar, pero una imagen realmente entrañable de lo que era el espacio usual de parada de autobuses interurbanos de Valencia. Durante años y años y años, digámoslo, hasta que se construyó la estación de autobuses. Bueno, pues paraban ahí o donde podían, en este caso, en ese lugar. Bueno, estamos, claro, ya en tiempos más recientes, la calidad de la fotografía es bastante obvia, fotografía tomada desde la esquina correspondiente de la calle de Játiva, algún edificio alto, y bueno, vemos evidentemente San Agustín y su entorno. San Agustín, como todos ustedes saben, es un gran convento, fue un gran convento de la ciudad de Valencia, ocupaba, ni se sabe el espacio en esas zonas, estaba evidentemente intramuros,
pegado a la muralla, y mucho del espacio que tenían, simple y llanamente, pues desapareció la huerta o instalaciones adicionales y fue simplemente ocupado por construcciones. Hablando de construcciones, vean ustedes la que nos queda a la izquierda, ya saliéndose de la fotografía, edificio de Hacienda durante muchísimos años. El San Agustín en cuestión está reconstruido ya, sufrió daños importantes durante la guerra. Y vean, sobre todo, mucha atención a eso, con ese edificio, que no está mal el efecto que hace ese chaflán formidable y el otro, la apertura de una de las grandes vías de Valencia, nos guste o no, hay que decirlo así, y objeto de polémica interminable, incluso en la actualidad, donde se discuten pues, muchas de sus características. La avenida del Oeste, que iba de la nada a la nada, pero que pretendió, luego se paró a mitad de camino, pretendió llegar desde donde estamos nosotros aquí, es decir, el sur de la ciudad de Valencia, al norte de la ciudad de Valencia, caiga quien caiga. Claro, cuando se llegó a la zona del actual mercado, etcétera, iglesia, evidentemente, de los Santos Juanes y compañía, pues ahí acabó la historia, pero la idea era tirar hacia adelante, evidentemente, en un eje viario, bueno, pues evidentemente con una función obvia, pero con un daño urbanístico terrible para la ciudad, que se detuvo y que hoy en día es un espacio como poco incómodo, diría yo. Bueno, esta es la imagen prácticamente actual, estamos hablando de 1970, en este caso, 1970, y cerremos los ojos y demos una pequeña vuelta atrás y sigamos en esta zona. Seguimos estando en San Agustín. Oiga, ¿y esto qué es? Pues esto es la cárcel de San Agustín. Es decir, San Agustín estaba desamortizado ya, 1835, habían pasado unos cuantos años. La fotografía que están viendo es 1898. Y al quedar desamortizado ese convento, importante, con muchas residencias, etcétera, tal, derribado posteriormente, en algunos casos de forma importante, bueno, pues uno de los usos que se le dieron fue cárcel, que sea una cárcel. Y por lo tanto, en los claustros, en los patios, etcétera, conventuales, estaban ocupados por penados de todo tipo, delitos comunes generalmente. Y bueno, ahí tienen ustedes una imagen de la época absolutamente única, 1898. Damos un paso adelante y nos vamos bastantes más años hacia la actualidad y vemos esta otra foto, soberbia. La calidad es bastante mejor que la anterior, claro que sí, si estamos en nada menos que 1940. ¿Y qué es esto? Porque muchos de ustedes no lo sabrán o contestarían mal a mi pregunta, deliberadamente intencionada. Esto es el mercado de abastos de San Agustín. No son unos señores que han venido ahí a vender melones. No, no, esto es una parte, la que sale en la fotografía, claro, del mercado de abastos. Porque claro, el que ha sido mucho tiempo, ya no, en la actualidad, mercado de abastos, en la zona del ensanche, del segundo ensanche, pues realmente es muy posterior a esto. De modo que en el año 40 el mercado de abastos era un lugar donde los mayoristas de la huerta o de lo que ustedes quieran venían con sus productos al por mayor y no vendían al público, por supuesto que no, vendían a los muchos comercios de Valencia que les compraban, en este caso, póngame usted 10 melones, tal, y con una tartana o lo que procediera, se los llevaba hasta su pequeño comercio. Una foto entrañable de un uso realmente ya olvidado prácticamente por todos. Una vista aérea preciosa, en este caso tomada evidentemente desde el aire, de lo que es la avenida al oeste y la calle de San Vicente. Vean ustedes cómo se abren en ese chaflán. Bueno, todo esto lo conocemos. La fotografía es prácticamente actual, 1960 más o menos. Y bueno, salvo pequeñísimos cambios, pues es la configuración que conocemos ahora. Puestos
a estar donde estamos y las fechas que tenemos, pues ¿por qué no? 1961, Avenida del Oeste. Todavía con algún gran edificio en construcción en esa fecha, a la izquierda, con un tremendo edificio anodino, nada que destacar, que evidentemente fue sede durante muchos años de los sindicatos. Y por lo tanto, esa es la zona donde se ponía una falla, etcétera, y se vivía la fiesta en estos días que ahora estamos viviendo. Salgamos de ahí, volvamos a la calle Játiva, fotografía de la calle Játiva, pues ahí tienen ustedes, con un edificio deco interesantísimo, haciendo esquina con San Vicente, ese edificio de formas curvas, sencillas. Los automóviles, claro, corresponden a otra época. El edificio del Fénix lo tienen ustedes ahí, los jardines de Luis Vives los tienen ahí, las vías de tranvías, obviamente, el escaso tráfico que entonces soportaba esta arteria, pues igualmente está reflejado. Y bueno, en definitiva, nos aproximamos bastante a la actualidad. Pero si echamos un paso atrás, paso pequeño, hay que hacer una referencia a esto que ya no existe, sencillamente. Esto es una fotografía del año 1950 que corresponde a la Facultad de Medicina. Yo creo que he mencionado en más de una ocasión las tres facultades, unos años antes de este que acabo de citar, estaban en la calle de la Nave, en el edificio central. En este año ya, a partir del 43, 44, si la memoria no me falla, la Facultad de Ciencias estaba en la avenida de Blasco Ibáñez y la Facultad de Medicina estaba en esto que les muestro. Es decir, muy próxima al espacio del antiguo hospital y seguía utilizando las instalaciones hospitalarias de las que queda un resto fantástico, convertido hoy en día, felizmente, en una biblioteca y centro cultural en esos jardincillos que ustedes conocen. Esto les podría retar a que adivinaran qué es. La fotografía es fantástica, fantástica. La fecha es sorprendente, 1890. Oiga, ¿y esto qué es? Bueno, pues me ha costado bastante averiguarlo. A nuestra derecha, donde está ese carro, se encontraba la Puerta de Santa Lucía. La Puerta de Santa Lucía era una de las muchas puertas de todo lo que es la muralla cristiana, muralla que ya no existe, ha sido derribada, claro. Y la Puerta de Santa Lucía también. ¿Para qué quiere una puerta si ya no hay muralla? Se acabó. Sí que existe, felizmente, muy felizmente, la ermita de Santa Lucía en esa esquinita con el jardincillo a unos pasos del antiguo portalón de entrada del Hospital General y, en definitiva, un espacio recoleto, fuera de lugar, un poco inconcebible para muchos valencianos que no entienden su ubicación. Bueno, y así eso ha estado allí durante siglos. La ermita de Santa Lucía, una iglesia de muy pequeño tamaño, con algunos elementos interesantes para alguna visita. Sigo adelante, ya nos queda muy poco. Una imagen preciosa, fácil de adivinar, sobre todo por lo que asoma ahí un poco a nuestra derecha, fácilmente identificable por todos, pero bueno, en este caso me he querido centrar en estos carros, evidentemente, y la ropa que viste la gente, etcétera. Los edificios, muy felizmente, diría yo, se han conservado. No así sus usos de las plantas bajas. Vean ustedes un molino arrocero ahí. Oiga, ¿y por qué no? Bueno, pues eso ya obviamente desapareció hace mucho tiempo, pero ahí está, o estaba, en 1920. Un poquito antes incluso, 1910, prácticamente igual que el anterior, pero bueno, hemos avanzado unos metros, vemos ese ensanchamiento de la calle Guillem de Castro e inconfundiblemente pues la edificación de las torres de Cuarte a nuestra derecha. Las dos vías de tranvía, los dobles sentidos en el tráfico, por supuesto, los edificios modestísimos, pero no están mal,
con un efecto de conjunto en nuestra izquierda y en gran parte en nuestra derecha. Fotografía muy interesante, como digo, de 1910. Nos acercamos un poco más, 1920, y esta es la mejor vista de las torres de Cuarte que quedan ahí. Torres de Cuarte que se salvaron del derribo, bueno, primero por su monumentalidad, era muy caro derribar eso, digámoslo así, y luego por otra parte porque tenía algún uso, las de Serranos también, pero menos, pero en esta algún uso muy concreto y parece que imprescindible de servir como cárcel. De modo que esa circunstancia, y no otra me temo, la salvó del derribo y, bueno, evidentemente, pues de la conservación de una obra que es una peculiaridad y tal, pero una obra de interés arquitectónico, absolutamente evidente, e interés histórico, como demuestran esos impactos del bombardeo que sufrió la ciudad de Valencia por parte de los franceses en la guerra de principios del 19. Bien, esas casitas han desaparecido, no así las de la parte de la izquierda, que siguen manteniéndose, algunas casas todavía de la antigua construcción. A mi espalda, ¿qué tengo? Quiero decir, en la fotografía. Oiga, pues si sigue usted adelante, 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 pues llega a Mislata. De modo que esta era la salida hacia el oeste de la ciudad, una de las salidas importantes, y de ahí, evidentemente, pues la relevancia de las torres de Cuarte en ese sentido. Y para concluir, una imagen muy entrañable, con muchos recuerdos personales, fecha 1960, también de esas torres de Cuarte, con un tranvía que cruzaba por ahí la línea del 7, que recuerdo muy bien porque era un gran usuario de esa línea. Yo trabajaba muy jovencito todavía, pues en un lugar próximo al que ahora muestro en la fotografía, y esa línea pues la cogía evidentemente desde su parada inicial, situada ya muy en el corazón de Ruzafa, hasta el norte, llegaba prácticamente a las puertas de Mislata. Muchas gracias a todos.